Aleluya, vive Jesucristo. A Él le damos la gloria, la alabanza, porque Él se merece toda adoración de una manera especial. Le bendigo a usted que se conecta, que está a la expectativa, que comparte esta transmisión. A usted que está en el negocio, usted que está en la tienda, usted que está en la oficina, usted que está en la empresa, usted que está en la calle, tal vez se serenó, se mojó esta tarde. Pues declaramos que vendrá también una lluvia de bendición sobre su vida de una manera especial. Hay una bendición para usted, para su familia, para todos los amigos que se conectan, que se van a encontrar con esta palabra de Dios, sean bendecidos. Y en este momento especial queremos compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles o Actos, Hechos o Actos, capítulo 12, versículo 6. Hechos 12, versículo 6. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaban que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Padre, gracias por tu escritura una vez más. Gracias por bendecir vida, familia. Sea usted el invitado especial. Usted está en este lugar. A usted le damos lugar para que se glorifique de una manera poderosa en cada vida, en cada mente. Toma esta palabra, ministra, Dios mío, así como la lluvia que cayó hoy, Señor, no volverá vacía, no fue en vano. Así tu palabra, usted lo ha decretado, que no volverá vacía, Señor. Haga sanidad, milagro, y hoy también rompe cadena. Hoy saca de la cárcel, de la prisión, cárceles espirituales. Hoy liberta para tu gloria al hombre, a la mujer, cuyo Dios, tu propósito es que te agrade, es que te sirva. Haz milagro de una manera sorprendente en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. El enemigo quiere salirse con la suya y tiene planeado avergonzarte, tiene planeado hacerte quedar mal. Detrás de todas las cosas que se mueven en el diario vivir, de todas las cosas que le suceden al cristiano, al hombre de Dios, al que está luchando por guardarse,
todas las persecuciones que le vienen, los maltratos, los abusos, el autor principal de todo eso es Satanás, es el enemigo, quien quiere acabarte, quien quiere darte dolores de cabeza, quien quiere dañarte el día, dañarte la semana, pero se va a quedar con las ganas porque usted se va a levantar en victoria. Usted verá la gloria de Dios en su casa, en su vida, en su familia, en su barrio, porque usted no le sirve a un ídolo, a un pedazo de palo ni de yeso. Usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted le sirve al Dios de Pedro, aleluya, al Dios que libró a Pedro. Ese es su mismo Dios al que usted le sirve de una manera especial. Era un tiempo de persecución para la iglesia, para los apóstoles, pero no era en juego el asunto, era en serio, de tal modo que muchas personas iban muriendo, los apóstoles estaban siendo maltratados. Y escuche bien, esto que estaban viviendo los apóstoles fue muy difícil, y también eso se va a repetir muy pronto, pues estamos escuchando noticias como cristianos, como pastores están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo quemados, están siendo maltratados. Pues esto siempre ha sido así y va a seguir siendo así, pero Dios le dará la victoria a su iglesia. Los héroes de la fe, escuche bien, estos hombres que la Biblia los menciona como los héroes de la fe, estos hombres tuvieron que enfrentarse a filo de espada, tuvieron que enfrentarse a fieras, a leones, a tantas persecuciones. Sin embargo, la Biblia los menciona como los héroes de la fe, personas que sufrieron para que esta palabra llegara a nosotros, y esto va a continuar así. Esta persecución contra la iglesia va a ir de aumento en aumento, pero se verá la gloria de Dios, y ningún arma forjada contra nosotros no va a prosperar, porque nosotros veremos a Dios moverse. Se levantaron en la época de Pedro, se levantaron en esa época y lo encarcelaron, y el asunto estaba candente y caliente en ese momento, porque ya había muerto un personaje, un varón de Dios, y entonces ahora tenían a Pedro encarcelado con el propósito de también escarnecerle, con el propósito de burlarse de él. Sabes que hay mucha gente que ha pretendido humillarnos y burlarse de nosotros. Hay mucha gente que ha querido mostrar una mala imagen de nosotros, pero se equivoca, que el mismo que se le apareció a Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia es el mismo que se le va a aparecer a tus opositores, a mis opositores, porque el que se mete contigo, conmigo, se mete con Dios. El que te toca a ti, el que me toca a mí, es como si tocase la niña de los ojos de Dios, esa parte delicada, esa parte preciosa. Dios no quiere, escuche bien, no está de acuerdo cuando te maltratan, cuando te persiguen. En esta tarde hay confianza, puedes descansar en Dios y saber que tienes un Padre que te protege y que te defiende, aleluya, y que dice que más son los que están con nosotros que los que nos quieren hacer daño, que los que nos quieren dañar. Pedro fue a parar a la cárcel, pero me llama la atención que la Biblia dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, mientras Pedro era arrestado, era llevado al calabozo, la iglesia hacía oración constantemente, la iglesia hacía oración sin cesar. Eso necesitamos hoy. La causa por la que muchas veces, escuche bien, no vemos los milagros, no vemos a Dios moverse, no es porque Dios esté limitado o que tiene que ser por nuestra oración, pero nosotros debemos disciplinarnos en cuanto a la oración, en cuanto a perseverar. Hay cosas que no necesitan de tanta acción, de moverse, sino de oración, como hay otras cosas que no necesitan ya de oración, sino que hay que accionar, hay que moverse. Escuche bien, entonces hay que tener bien claro cuándo necesito orar y cuándo necesito actuar. A Dios sea la gloria. Pero mucha iglesia, mucho pueblo no está orando cuando está viendo que muchos hermanos, muchos compatriotas están siendo perseguidos, maltratados, matados e incinerados. Mucha iglesia no está orando. La iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia estaba vigilando.
estaba a la expectativa haciendo oración. Tal vez su oración era: Señor, haz un milagro. Ya había muerto este otro varón, ya había muerto este hombre. Escuche bien, y había motivos para tener temor. Habrían algunos que pensaban: Pedro no va a salir vivo de la cárcel, a Pedro lo van a matar. Pero sin embargo la iglesia seguía orando, la iglesia seguía clamando. Debemos seguir orando los unos por los otros en estos tiempos difíciles, aleluya, en estos tiempos de persecución. No podemos poner por duda que Dios escucha la oración de los justos. A Dios sea la gloria. Él escucha la intercesión de un pueblo. La iglesia estaba orando, pero también tenía sus dudas a pesar de que estaba orando, porque muchas veces ocurre así. Estamos orando, pero a veces la duda nos visita y nos dejamos minar. Nos perdemos la bendición porque nos inunda la incredulidad. Pero hoy por la fe, hoy se hace triza la incredulidad en el nombre poderoso de Jesús, y creemos que el Señor dará respuesta a la oración, que esa petición, que no importa por lo que esté pasando. Hoy en día hay mucha gente también atravesando cárceles espirituales, mucha gente que está presa en el pecado, en la maldad, en los delitos. Escuche bien, y en esta tarde, a través de esta palabra, de esta oración, muchas cadenas se van a romper en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez a ti también te han llevado a la cárcel, también te han denunciado, también te han enjuiciado. Tal vez usted se encuentra pasando por un momento difícil y no era fácil para Pedro estar ahí en el calabozo de más adentro. Déjeme decirle que las cárceles de aquella época ni por ahí se asemejan a las de hoy. Eran tenebrosas, eran espantosas, eran estrictas, no había higiene en esas celdas, en esos calabozos. Muchas veces las personas le tocaba hacer la necesidad ahí mismo en el puesto en el que estaba, y le tocaba aguantarse el hedor, la hediondez que se vivía ahí. Le tocaba vivir ahí con las ratas, con los insectos. Escuche bien, y el hombre Pedro estaba sujeto de ambas manos con las cadenas, y escuche bien, tenía soldados. O sea que el asunto no era tan fácil lo que se vivía ahí. Esos soldados también les tocaba aguantarse unos ratos bien amargos ahí en ese lugar. Pero Pedro estaba atado con cadenas de ambos lados. Escuche bien, humanamente, físicamente, era difícil pensar que ese hombre podía salir. Dios le está hablando a gente en esta tarde que ha pensado, que ha visto con sus ojos, que has sacado cuenta y que has dicho: esto no va a funcionar, no lo voy a lograr, no voy a salir de la cárcel, no voy a salir de esta situación, voy a morir de esa enfermedad. Dios te dice en esta tarde, amable y amigo oyente, Dios te dice: lo que tú crees que es imposible para ti, para mí es posible. Dios te dice: yo soy el Dios de lo imposible, solamente cree. Sigue clamando que lo voy a hacer, me voy a manifestar, aleluya. Bendita sea la gloria. Cuando el hombre piensa que todos sus recursos, que todas sus alternativas se han acabado, entonces Dios empieza a activar, aleluya. Dios empieza a moverse de una manera especial, y mucho más si es con su ungido, con su ungida, con su hijo, con su hija. Dios va a hacer algo en el momento que usted menos imagine. El Rey de Israel, aleluya, Él va a intervenir al favor de la iglesia. Hoy te digo, amado y amada, sigue orando, sigue intercediendo. No importa por la prisión, por la cárcel que usted se encuentre pasando, por el estado que se encuentre, el Dios que predicamos, al cual servimos, puede librarnos del horno de fuego. Dijeron aquellos muchachos amigos de Daniel. El rey se enfureció y pudo enfurecerse, pudo mandar calentar el horno, pero ahí habían cuatro. El semejante era semejante a los hijos de los dioses. Ahí había otro más, otro ser resplandeciente, guardando a los tres muchachos, aleluya. Tú no estás solo en esa condición, tú no estás sola en esa condición. Pedro no estaba abandonado. Pedro, aleluya, ya Jesús le hubiese dicho que él iba a morir a una edad avanzada. Dios sea la gloria. Y Pedro estaba todavía duro, todavía estaba joven en este momento. O sea que Pedro tenía muchos motivos para creer
que algo iba a hacer el Señor. Usted también tiene muchas razones, aleluya, para seguir adelante. Hay gente que está escuchando, conectado en la transmisión, que sabe que Dios le dio una palabra, que Dios le dio una promesa, pero ha llegado una enfermedad, ha llegado una situación a tu vida, una depresión, un desánimo. Han soplado unas olas, unos huracanes, unos vientos por sobre ti, por sobre tu casa, lo cual han hecho que usted decaiga, que usted se desanime, que usted no surja en la fe, lo cual ha hecho que sus planes, que sus visiones, que sus metas se vayan acortando y usted se ha ido desanimando. Ya no es el mismo ni la misma. Piensa que va a morir ahí, piensa que esa situación va a acabar con usted, pero en esta tarde Dios trae esta palabra para ti, hombre de Dios, mujer de Dios, y te dice: no tengas temor, ten confianza, que ya yo he hablado contigo en secreto, ya yo me manifesté hace mucho rato, ya yo te dije lo que quería hacer contigo, así que no temas, aleluya, yo te defiendo, yo estoy para ayudarte, te dice Dios. Oh, mujer guerrera, usted que está a la expectativa, hay una mujer guerrera que ha padecido mucho, hay una mujer que ha sufrido demasiado, que pensaba abandonar la carrera, que pensaba que ya todo estaba acabado. Dios te dice: no te rindas, podrás estar detrás de una reja, podrás estar detrás de una cárcel, podrás estar pasando momentos difíciles, pero así te dice Dios: nunca se te ocurra pensar que yo te he dejado, porque yo estoy contigo, y como le dijo Dios a Jacob: no te dejaré hasta que no cumpla lo que te he dicho. Así te dice Dios: hasta que no cumpla lo que te he dicho, aleluya. No es cuando la circunstancia, no es cuando el mar se embravece, no es cuando el Jordán se desborda, no es cuando el enemigo te está acorralando, no es cuando llega la deuda, no es cuando llega la enfermedad, no es cuando llega la crisis. Ahí, aleluya, te dice Dios, ahí me manifestaré a ti. Sabrás, aleluya, que yo soy el que soy. Aprenderás a conocerme. Dios le dice a alguien, aleluya, alguien que conocía a Dios era de oída. Dios le dice a alguien: te convencerá, me manifestaré a ti lo que ojo no vio, aleluya, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que Dios tiene reservado, preparado para usted que ama al Señor. Así que prepárese, no importa la condición en la que se encuentre. El enemigo piensa salirse con la suya. Sabes que el enemigo muchas veces ha esperado que usted tropiece y caiga para burlarse, para escarnecer. Y escuche, tiene que estar expectativa, porque el enemigo que estaba llevando a Jesucristo a la cruz, y después como que por algún motivo él le pudo entender, y después le estaba diciendo: el mismo que indujo a las personas para que llevaran a Cristo a la cruz, es el mismo que está ahora diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Así que usted, amigo amado, mi hermano, tiene que estar a expectativa, porque el enemigo por un lado, por el otro, quiere derribarte, quiere acabar contigo, y va a tratar de que usted se le robe la gloria a Dios, va a tratar de que usted falle por algún lado. Tiene que estar a expectativa, porque ese ser no tiene misericordia. Ese ser quiere destruirte, acabarte, acabar con los cristianos. Pero el Dios, aleluya, al que servimos, puede defendernos de sus artimañas, de sus dardos, de sus saetas, de sus maquinaciones. No la ignoramos. El Dios al que servimos es capaz de defendernos, de librarnos, aleluya. A Dios sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. La iglesia estaba orando a la expectativa. Herodes, tipo de Satanás, estaba esperando al día siguiente. Tal vez habían pasado un día, 2 días. Escuche bien, el asunto no era fácil para Pedro, pero Pedro estaba relajado y se echó su sueño sabroso. Hoy Dios le dice a alguien: descansa. Después que hayas clamado y orado, duerme tranquilo, duerme en paz, porque nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pedro, a pesar de todo, se echó la siesta. Que se trasnoche el diablo, pero usted que ha orado, que se está guardando para Dios, tiene derecho a descansar, aleluya. Usted que ha hecho vigilia, usted que ha peleado la buena batalla, ¿quién fue el que dijo que le van a desvelar todas las noches? Usted también va a descansar. Pedro lo hizo a pesar de la situación que estaba viviendo. Pedro sabía, escuche bien, que el día siguiente algo iba a ocurrir en su vida, pero él
él no pasó toda la noche en vela, tal vez adoró, tal vez oró a Dios, cantó, pero estaba descansando ahí, durmiendo entre medio de dos soldados. Y el Dios al que servimos, aleluya, en cualquier momento se manifestará a defender a su ungido, a defender a su hijo y a su hija. Y ahí de repente un ángel se manifestó allá donde estaba Pedro y le tocó el costado y le dijo: levántate, cíñete, ponte, envuélvete en tu manto, ponte la sandalia. Y las cadenas que estaban sujetando a Pedro se cayeron. Yo estoy creyendo que cuando venga el mensajero de Dios, cuando venga la orden de Dios para ti, hombre de Dios y mujer de Dios, las cadenas se van a caer. Las cadenas que ataban tu alma, tu mente, tus ojos, tus manos, tus pies. Aleluya, esas cadenas caen cuando llega la gloria de Dios. Caen cuando llega el mensajero de Dios. Pueden ser de bronce, de hierro, de que caen, porque el que está en el asunto es el Todopoderoso. Hoy te digo, mi amado, mi amada, no importa dónde estés metido, donde el enemigo te ha tratado de aprisionar, tener encerrado, pero el Dios que predicamos es poderoso para destruir fortalezas. Aleluya. Las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aleluya. Vive Cristo, aleluya, que hoy se cae en fortaleza, que hoy se cae en paradigma, que hoy se cae todo cerrojo, todo muro, lo que te tenía agobiado, aprisionado, que no te dejaba levantar el vuelo, que no te dejaba ser feliz, hoy se cae por la palabra. En esta tarde hay un milagro para ti. Hoy Dios también te sacará en victoria. Pedro no entendía lo que estaba pasando. No sabía si era una visión que estaba teniendo. No sabía si esto era real. Escuche bien, las puertas se le empezaron a abrir. Habían varias puertas de seguridad. Pasaron la primera guardia, quedaron desapercibidos. ¿Qué pasó con los guardias que estaban al lado de Pedro? ¿Qué pasó con...? No eran cualquier soldados que colocaban, no. Y esos soldados tenían la responsabilidad. No es como ahora, que hay mucha gente que se vende por plata, que hay mucha gente que se deja sobornar. En aquella época el soldado que se hace sobornar, el soldado que dejara escapar un preso, tenía que pagarlo con su vida. Vive Cristo, en cuya presencia estoy. Esta gente estaban dormidos. Algo ocurrió que los hizo quedarse dormidos. A Dios sea la gloria. Dios va a intervenir de tal manera en tu vida que solamente usted se va a percibir. Usted va a enterarse de lo que Dios está haciendo a su favor, porque no le interesa más nadie sino a usted, que es un milagro de Dios. Usted que es el elegido, la elegida. Pasaron la primera guardia, nadie se dio de cuenta. La segunda guardia y la tercera guardia, la puerta que conecta a la ciudad, la puerta principal, se le abrió por sí misma. El Dios que predicamos aquí no necesita llave para sacarte del lugar en el que el diablo te ha metido. El Dios es poderoso para hacer milagros, para hacer la obra. Así que usted no ponga a la situación, al problema, a la crisis, a la enfermedad, no lo ponga más grande que Dios, porque aquel grande se llama Jehová de los ejércitos. Para Él no hay nada imposible. Él fue el creador del universo, de todo lo que habita. Y ante Él funciona con llave o sin llave, aleluya. Lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y lo que Dios abre, nadie lo cierra. Hombre de Dios, mujer de Dios, no tengas temor, que Dios lo va a hacer. Hay gente que pierde tiempo diciendo: ¿y cómo lo hará el Señor? ¿Y cómo me sacará Dios de esta? Y empiezan a limitar a Dios. Y empezamos a ver las cosas como las vemos nosotros. Y no las vemos como Dios está viéndolas. Pero Dios va a intervenir a tu favor de una manera especial. Pedro todavía no sabía lo que estaba pasando. ¿Será una visión? Pedro no entendía en el momento. Y apresúrate, decía el ángel. Y apresúrate, y el ángel le apresuraba, iban trotando hasta que llegaron a cierto lugar de la ciudad, que ya el ángel lo dejó. Y entonces Pedro
volvió en sí. Hay gente que necesita volver en sí. Hay gente que necesita creer que Dios lo está llamando. Hay gente que necesita creer que Dios va con ellos. Hay muchas personas que piensan que están solos en este ministerio, en este caminar. Hay pastores que piensan que están solos. Hay pastores que piensan que todo lo que lo han logrado ha sido por su fuerza. Necesitamos volver en sí. Reconocer que si no es por la ayuda de Dios, nosotros estuviésemos presos, encarcelados sin salida. Lo que somos es gracias a la intervención de Dios. Pedro volvió en sí. Pedro reconoció que era que el Señor había mandado un ángel, que era que el Señor había mandado una ayuda, porque Herodes, cuando amaneciera, iba a hacer escarnio de Pedro, lo iba a sacar, se iba a burlar delante de todos los judíos, iba a hacer una fiesta, una bulla. Eso iba a ser horrible, un espectáculo le iban a hacer a Pedro, pero Dios, al que predicamos, no iba a permitir eso, ni permitirá que usted quede en ridículo, en vergüenza, porque los que quedarán derrotados serán los enemigos, serán tus adversarios, los que quedarán en vergüenza. Usted no. Amán pensaba de burlarse de Mardoqueo. Él pensaba que Mardoqueo iba a jalar caballo, iba a esgaliarse, a abrir su boca, a decir: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Pero a quien le tocó jalar caballo, a quien le tocó ensillar el caballo, fue Amán. Mardoqueo iba a caballo. Bendita sea la gloria. Hay príncipes que han andado de a pie y esclavos de a caballo, pero aquí el príncipe Mardoqueo iba montado en su caballo. Dios le dice a alguien: monta a caballo. Este es señal de que irás por lo alto. Este es señal de que no irás por el suelo, que no estarás más arrastrado ni arrastrada. A Pedro lo querían avergonzar, a Pedro lo querían ver defraudado, lo querían hacer escarnio de él, como lo quisieron hacer con Mardoqueo. Pero Dios libró, Dios le dio el privilegio a Mardoqueo y también le dio un escape, una salida a este hombre llamado Pedro. Porque no es cuando el diablo dice, porque no es cuando tus opresores dicen que hasta ahí llegaste tú, hasta ahí llegó ese pastor. Mentira del enemigo. La primera y la última palabra la tiene Dios. Pedro se dirigió donde estaba la gente, donde estaba la casa de María, donde estaba la gente orando. Ahí estaba reunida una iglesia. Dios quiere que volvamos a este tiempo. Alabanza al Cordero de Dios. A veces que empezamos a buscar soluciones y empezamos a decir y empezamos a hablar humanamente, cuando Dios quiere que sigamos orando. Aleluya. Dios nos dice hoy: si no has visto resultados, sigue orando. Si no has visto respuesta, sigue orando. No dejes de orar hasta que no veas el milagro a la puerta. Hay un milagro que se acerca a la puerta. Pedro, un milagro, ahí estaba a la puerta. Esa noche le tocó la vigilancia a una joven llamada Rode. Gloria a Dios por esa jovencita. Oh, bendita sea la gloria. Hay muchas personas como Rode. Cuando Pedro tocó la puerta, Rode se asomó tal vez por una endija, por un orificio, y Rode se enteró de que el que estaba tocando no era un guardia, el que estaba tocando no era un soldado de Herodes, el que estaba tocando era el mismo Pedro en persona. Hay una gloria de Dios poderosa en esta tarde. Hay milagros que lo vas a presenciar. Bendita sea la gloria. Los vas a ver con tus ojos. Te convencerás por ti mismo. Rode de la emoción, de la alegría, del gozo, no abrió la puerta, sino que se regresó. Y el hombre Pedro, que venía en apuro, pero cuando Dios tiene todo bajo control, no hay huracán, no hay viento que espante ni que asuste. A Dios sea la gloria. Esta Rode sale corriendo a decirle a los que están intercediendo, a decirle a la iglesia que está orando, a decirle: cesen la oración. Y si estamos en vigilia, estamos clamando, pero ya el milagro ocurrió. Rode les fue a decir a la gente: ya el milagro por lo que hemos estado orando y reunidos aquí, lo tenemos a la puerta. La cárcel de seguridad, pero ya el milagro está a la puerta. Dios le dice en esta tarde a mucha gente: tu milagro está a la puerta. Solamente abre la puerta, solamente acéptalo, créelo que el milagro está. ¿Y sabes qué hizo la iglesia que estaba orando? La iglesia dijo: Rode, la verdad es que se te corrió un tornillo. Rode, tú estás loca. Rode, eso es imposible.
posible, Rode. Rode, eso no es posible. Pedro está allá en la cárcel. Pedro mañana se muere. Rode, tú estás mal de la cabeza, Rode. Y yo me imagino esta muchacha. Hoy hay gente tan positiva en la iglesia, gente portadora de buenas noticias, gente que cree la visión del reino, pero hay otra gente que está desconectada, desapercibida, que no logra enfocarse, y mucha gente así en la actualidad. Pero Rode siguió diciendo, y Pedro tocando la puerta porque el asunto estaba caliente. Y Rode diciendo, es Pedro. Y la gente no bastó con eso, sino que dijo, ese es su ángel. Mire lo complicado que somos nosotros los seres humanos. Oh, vive Cristo, aleluya. En cierta ocasión yo llegué a un templo que estaba cerrado y cuando empujé la puerta la encontré abierta. Yo digo, wow, la puerta se abrió por sí sola. Y entonces le eché el cuento a un hermano mío y el hermano mío, ¿sabes qué dijo? No creyó a primera vista, sino que me dijo, seguro que la dejaron mal cerrada, seguro que la dejaron abierta, porque nosotros los seres humanos nos cuesta muchas veces creer que los milagros existen, nos cuesta muchas veces creer que Dios lo va a hacer, pero le estoy hablando en esta tarde a gente que se va a empoderar, que lo va a creer, que no va a dudar, no va a titubear, sino que va a creer el milagro. Cree el milagro, recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te dice, yo existo, soy real y me manifestaré. La gente tuvo que doblegarse y humillarse. Abrieron la puerta y efectivamente no era un ángel, efectivamente era Pedro. Y se formó una jarana y se formó una bulla de gozo, de alegría. La gente quedaron espantada, tanto que Pedro tuvo que hacerle seña con la mano, con el dedo, que bajaran la voz, que se calmaran. Hay gente que por mucho tiempo estuvo dudando, pero Dios te dice, te voy a hacer el milagro, me voy a manifestar y no aguantarás la risa. Tendrás que reír, no de miedo ni incredulidad, sino porque verás a Dios moverte en su casa. A Dios sea toda la gloria. Pedro dijo, cuentan el testimonio, díganle cómo el Señor envió a librarme, envió un ángel a librarme. El que no estaba contento era el diablo, el que no estaba contento era Herodes, porque amaneció, escuche bien, y los soldados no tenían explicación. ¿Cómo le explicamos al rey Herodes? ¿Cómo le explicamos a nuestros superiores lo que ha pasado? Esta gente no tenía explicación. Buscaron a Pedro, no lo encontraron. Herodes dijo, la verdad que aquí ustedes tienen que pagar en su vida, y los mandó que los matasen. Y él se fue bravo, Herodes se fue molesto, que le duela al diablo, que le duela al enemigo, pero no podrá acabar contigo, no podrá destruirte. Estuviste en la UCI, estuviste con COVID, con una enfermedad, pero estás en pie, aleluya, sigues peleando la buena batalla, y eso sí le duele al enemigo, sí le duele al diablo. Herodes se fue retirado, y dice la Biblia que Herodes dio un discurso y la gente dijo, ese que está hablando ahí no es un hombre, quien está hablando ahí es un Dios. Y Herodes se quedó con esa gloria, y vino y Dios lo hirió, y el hombre murió comido de gusano. Ese es el fin del diablo. Irá al fuego que arde, al lago de fuego que nunca se apaga. Allá es el fin del enemigo, allá arderá en rabia, en fuego. Eso es lo que le espera al enemigo. Usted, hombre y mujer de Dios, se levantará en victoria, así como Dios defendió a Pedro, también está dispuesto a defenderte a ti y a mí. Hoy te digo, ¿lo puedes creer? ¿Puedes creer que ese Dios de Pedro es el mismo Dios que tiene usted? Las puertas del Hades no prevalecerán, no podrán apagar lo que Dios está haciendo en ti. Hoy te motivo, predicador, predicadora, mi amigo, usted que se encuentra pasando por situaciones difíciles, ven a Jesús, ven a Jesucristo, refúgiate en Él. Pedro puso la mirada en Dios, en Jesucristo, y esa fe en Dios, esa fe en Jesucristo lo pudo librar de las cadenas, lo pudo librar de Herodes, lo pudo librar de la multitud de los judíos que iban a escarnecerse de él. Se quedaron con las ganas, y así se va a quedar el mundo. En el mundo nos llaman los locos y de paso se ríen de nosotros, pero ellos ignoran que Jesucristo viene pronto. Escuche, querido hermano y mi amigo, usted está en victoria de una manera especial.
En esta tarde quiero bendecirte y quiero orar por usted que se encuentra en oprobio, perseguido, que se encuentra en prisión. Tal vez está en la cárcel La Vega, tal vez está en otra, pero ya estoy orando y levantando mi mano para que cadenas sean deshechas, para que cadenas sean rotas, que no importa donde se encuentre ese hijo en la droga, donde se encuentre esa hija en el prostíbulo, declaro que se pudre el yugo, declaro que la unción pudre el yugo y que esas cadenas se caen. Si se cayeron en el tiempo de Pedro, también caen en este tiempo, porque aquí está el mismo Dios, el mismo Jesús, y declaro que usted saldrá en victoria, declaro que Dios adelanta ese proceso, declaro que usted queda libre en el nombre poderoso de Jesús y contará las maravillas de Dios. Aleluya. Te bendigo de una manera especial. Bendigo tu vida, bendigo tu casa. Acércate a Jesús en esta hora. Él tendrá cuidado de ti. Muchas bendiciones. Su hermano evangelista Lester Hernández, para la gloria de Dios. Bendiciones. Aleluya.